¡Aló! ¡Aló! Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de cómo se vivía en Polonia durante el comunismo y muchos se van a preguntar por qué hablamos sobre Polonia y no sobre Bielorrusia o Ucrania durante el comunismo. Y es que nosotros tenemos familia polaca, siempre nos criamos, digamos, siempre nos criamos en Polonia. Tenemos familia polaca que después de la guerra se tuvieron que escapar de Polonia porque vino el comunismo. Dejaron a mi tío allá en Polonia, se vinieron para Argentina, tuvieron a mi mamá, decí hola, ¿Cómo están? que tiene canal de YouTube, que se los voy a estar dejando por acá abajo por si se quieren ir a ver. Después tuvieron que volver a Polonia para reunir la familia de nuevo, porque dejaron a mi tío allá en Polonia. Entonces, bueno, tenemos como familia polaca, tenemos familia en Polonia incluso ahora, con los que tenemos contacto, con los que hablamos. Y bueno, esta segunda vez que fueron para Polonia, mamá estuvo viviendo en Polonia hasta qué edad más o menos. Y hasta los 8 o 9 años. 8 o 9 años, de que igual no te acordás nada de eso. Muy poquito. Bueno. Sí, algo me acuerdo, pero era muy niña. La cosa que al final, después de un tiempo, que bueno, tenía 8 o 9 años mamá, volvieron a venir para Argentina, escapándose de nuevo del comunismo. Que igual no te acordás tampoco cómo escapaste, digamos, de cómo te fuiste, cómo fue el viaje. No, eso fue un viaje en barco normal. Nos volvimos los cuatro ya a la Argentina. Y también no tengo mucho recuerdo porque también era muy chica en esa época. Ok, pero mamá trabajó de azafata. Y como les dije, nosotros tenemos familia en Polonia con los que incluso tenemos contacto. Entonces muchas veces le tocó a mamá ir a Europa, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, y hacías postas de varios días en esos lugares. Claro, en Madrid, Roma y París teníamos unas postas de 10 días, de los cuales me quedaban libres al 100% 5 días, por ejemplo, y los cuales yo aprovechaba con el tema de ser auxiliar de a bordo, teníamos mucho descuento en otros pasajes o si no en trenes, y me escapaba a Polonia, lo que no estaba bien hecho, porque yo no me podía alejar más de 30 kilómetros de mi lugar de residencia en esas postas del hotel donde nosotros estábamos, pero no obstante me iba a ver a mi familia. Lo cual siempre hacía con unas valijas muy importantes. Hacía compras en París o en Frankfurt o donde estuviera, antes de cruzar la frontera a Polonia, llevándoles muchos comestibles, fiambres, chocolates y esas cosas, las cuales ahí en ese momento no se podían conseguir, y si se conseguían eran por pepitas de oro. Bueno, entonces, ¿te acordás la primera vez que fuiste a Polonia, ya más de grande, trabajando de azafata, como que te acordás realmente de las cosas? ¿Y cómo fue la primera vez que llegaste a Polonia? ¿Cómo fue bajar del avión o del tren o donde sea en el primer lugar? ¿Y qué es con lo primero que te encontrabas? Si es que te acordás, no sé. Sí, algo me acuerdo desde ya, o sea, era un aeropuerto del siglo pasado más o menos, obviamente en esa época todavía no había mangas, no había nada, se subían a unos buses que te llevaban a la terminal, bajábamos, esperábamos la valija y era todo gris. Me llamaba la atención que era todo gris, o sea, gris en el sentido que no se veía risas, no se veía sonrisas, la gente cabizbaja, no había color, la gente casi toda vestida igual, uniformada. Era una fea sensación realmente, acostumbrada a nuestra forma de vida acá en Argentina o en Europa, en los otros países, ¿no? Había ¿cómo se llama? Cuando llegabas, digamos, te pedían que los documentos, el pasaporte, podías entrar así nomás a Claro, Polonia. obviamente, tenía que tener pasaporte, podía entrar bien. ¿Argentino o polaco? No, yo con el argentino, recién ahora tomamos la ciudadanía y tenemos el polaco que es ahora del mercado, como un europeo, pero sí, el pasaporte argentino yo pasaba bien, más siendo tripulante, no tenía problema, pero el tema era, por ejemplo, que me obligaban a cambiar X cantidad de dólares por día, o sea, a la persona, a un mayor eran 12 dólares diarios y a los menores, no sé, 5 dólares supongamos o 7. Eso era obligatorio cambiar por día. Los podías hacer diariamente o los hacías por 10 días, cambiabas los dólares. Entonces te sellaban el pasaporte, te daban unos papelitos especiales donde te preguntaran, tenías que tener ese papel para demostrar. Y la otra era que eras entre comillas, se puede decir un ricachón, porque vos esos dólares que cambiaban no te alcanzaban para nada.
Ujú. Para poca cosa. Claro, a cambio oficial no alcanzaba. Nada, no alcanzaba. Ni para pagar un hotel o unas comidas diarias, no alcanzaba. Era muy justito. En cambio, vos el resto del dinero cambiabas dólares, cambiabas en mercado negro y realmente eras, como se dice en Argentina, Gardel con guitarra eléctrica. Y con eso podías comprar millones de cosas, o sea, todo lo que se te ocurría lo podías comprar. Y cuando llegabas a Polonia, ibas hasta Rzeszów, que es donde tenemos nuestra familia en Polonia. ¿No tenías, qué sé yo, un oficial que te siguiese como si por ahí eras espía de la CIA o cosas por el estilo? ¿O estabas libre dentro de Polonia? No, estaba libre, podía moverme donde yo quisiera. Eso lo experimenté una sola vez cuando fui a Moscú, que tenía una persona que nos seguía. Nos vigilaba, o sea, no mal, pero bien nos vigilaba. Siempre aducía en ese momento que era para... ¿Pero te decía vos te estoy vigilando o te diste cuenta? No. Sabíamos que la persona estaba destinada a estar con nosotros, seguirnos, para que no nos perdiéramos. Pero era... Detallito. Detallitos. ¿Y ahí que fuiste a hacer una escala en Moscú? O cómo? No, una vez fui de vacaciones a Moscú para hacer unos días, acompañé con mi pareja habíamos ido y teníamos un señor, un ángel de la guarda. Sí, para que no les pase nada raro. Sí. Y bueno, ¿y cómo se vivía en Polonia? O sea, ¿cómo era la Polonia comunista? Porque nosotros al tener familia, digamos, teníamos contacto, vos al menos tenías contacto con lo que era realmente vivir en Polonia y no te quedabas solamente con la parte de turista, que me fui a turistear a Polonia, sino que sabes cómo se vivía en Polonia durante el comunismo. Claro, yo llegaba a Varsovia, cargaba mis valijas hasta con un taxi hasta el tren y tomaba un tren, bueno, X cantidad de horas viajando. Mis tíos me venían a buscar a la estación de tren y nos íbamos a la casa, pero es como yo dije recién, era todo muy, como decir, aplastado, muy oscuro, o sea, no había vida. La verdad que era una sensación muy fea, decía yo, ¿dónde es? ¿Cómo puede un ser humano vivir bajo un sistema así, un régimen así? ¿Qué es eso? Si yo acostumbrada acá, digo, bueno, voy a comprar pan para el desayuno, y bueno, tenía que hacer colas para el pan, esas cosas chocaban mucho. Colas como las que se ven ahora, qué sé yo, en Venezuela o en Cuba, que son súper mediáticas. Vos lo dijiste, tal cual, son colas, qué sé yo, una cosa que me llamó muchísimo la atención, mi tía me dice en un momento, bueno, me voy ya, porque en la zapatería de allá van a traer botas. Y yo digo, bueno, pero tía, ¿cómo botas? Sí, van a traer botas. Voy a comprar por las dudas. Cuando me dijo voy a comprar por las dudas, o sea, vas al negocio, te compras una bota, un zapato que te calce bien, que te guste. No, pero había nada más, por ejemplo, un número 38 y la gente iba a comprar corriendo, a hacer colas para comprar, por las dudas. Por más que calces 43, comprabas el 38. Porque más que calce 38, claro, 40 o 35 las compraban por las dudas, porque por ahí no aparecían nunca más. Entonces esas cosas me asombraban. Después al volver y seguir yendo, me acostumbré a esas cosas, a verlas, ¿no? Porque era la vida cotidiana de ellos. O qué sé yo, mi tía me decía, che, vamos a comprar manteca o azúcar, y yo veía, bueno, sí, vamos, si uno agarra la billetera como acá, vas a comprar azúcar, qué sé yo. Sabiendo cómo ellos vivían, entonces, y por el cambio de dólares al mercado negro, yo tenía podía disponer de más cosas. Entonces digo, bueno, les voy a comprar 2 panes de manteca o 3 kilos de azúcar. No, mi tía sacó una cartita, un cartoncito, y entonces íbamos al almacén, compraba azúcar y manteca, la cantidad que le asignaban por mes, y le ponían un sellito, el almacenero le ponía un sellito. Y yo digo, tía, ¿y esto? Me dice, sí, acá ya está dicho y tipeado por ahí, de que yo ya compré, yo con este cartón ya donde vaya a comprar manteca no voy a poder comprar. Le digo, pero tía, no puede ser. Bueno, sí, pero era así. ¿Y los negocios a los que ibas, los almacenes, que eran como un supermercado, era un almacén Era como perdido? un almacén, había almacenes, sí. Y también entraba al almacén y con esa o sola, y miraba las no eran góndolas, sino estanterías contra la pared, lo único que veías era vinagre. En otro había, qué sé yo, otro día estaba lleno de frascos de pepino en vinagre. Claro, venía todo por temporada. Todo por temporada. La gente se agolpaba a comprar los pepinos. Otro día venía a comprar,
Bueno, vinagre no, porque ya cada uno tenía mucho vinagre en su casa porque era lo más común. Pero, qué sé yo, gaseosas, no sé, nada había, qué sé yo, nada. Y aparte de negocios así como almacenes o qué sé yo, de ropa, ¿había algunos otros negocios o cómo era? Panaderías, por ejemplo, especializadas solamente que vendían pan y bueno, también si llegaba un pan de centeno y corríamos a comprar pan de centeno, Ok. porque no se conseguían fácilmente, siempre como vos decís, con colas como en Venezuela, tal vez no tanta cola como ahora para los comestibles, pero sí colas había para indumentaria, para ropa. Llegaban unos gamulanes para el invierno, eran todos negros y todo el mundo andaba con gamulán negro, eran grises, todos grises. No es que había variedad de tamaños, colores o modelos, no, todo Era uniforme, todo igual para todos siempre. todo igual siempre. Ok. Y había, digamos, también aparte de estos negocios donde comprabas un mercado negro donde pudieses sí conseguir todo o cómo era. Sí, los mercados, no es que había mercado negro, como decir un mercado que entras y pagás el comprar. El mercado negro era el intercambio entre uno y el otro, entre por ejemplo nosotros y el vecino. El vecino producía, tal vez faenaban un chancho, hacían facturas de chancho, y el otro tenía vacas y tenía mucha leche y crema de leche y manteca, fabricaba, hacía en su casa, entonces intercambiaban, era el intercambio. Ahora, si por ejemplo querías comprar una botella de vodka, aparte de la de que te vendían por carta, ¿no? Por el cartoncito ese con el sello, si las querías en Mercado Negro, bueno, podías comprarla. ¿Podías comprar todo lo que querías ahí o lo que había? Sí, lo que vos querías. Se conseguía, viste, escondidito, por ahí sotobocho debajo de la mesa aparecían las cosas. Pero si la vodka costaba 5 złoty, o sea, 5 pesos polacos złoty, en el mercado negro te salía 30. Ah, una diferencia. Una sutil diferencia, sí. Vos tenés una experiencia muy linda para comentar lo que pasó con los tíos cuando construyeron los padres, cuando construyeron la casa. Sí, cuando estuve allá, bueno, Marta, mi tía de Polonia, con su marido, Toshek, me contaron cómo construyeron la casa, porque la casa donde viven la construyeron durante el comunismo. Compraron el terreno, o lo tenían, no sé la verdad de dónde salió ese terreno, o por ahí te lo daba el gobierno, eso la verdad no tengo ni idea. No sé, ¿sabes? yo tampoco, no, ahí no. Pero bueno, para construirla sí, tenía que comprar ladrillos, cemento, arena, las cosas que se necesitan para hacer una casa. Pero no se conseguían. Y o sea, no se conseguían. De repente vos la plata para comprarla la tenías, o podías ir, qué sé yo, mes a mes comprando para construir tu casa, pero no existían los productos. Entonces me contaron que digamos, como contó mamá, que durante esa época, vos para conseguir las cosas tenías que tener un amigo, un conocido, que el amigo del amigo te conseguía el cemento y el amigo del otro amigo te conseguía los ladrillos, entonces vos le debías después favores a ellos, entonces es como que era todo muy poco práctico, digamos. O sea, pero entrelazado todo. Claro, como que se ayudaban, pero todo en negro, o de repente tenías que coimear a un político, qué sé yo, como decirte, a un concejal de la municipalidad de donde vivías, vos lo coimeabas al concejal y ese conocía al camionero que te traía las cosas. Sí, entonces robaba un poco de material, en lugar de depositar, qué sé yo, 2 toneladas de cemento que se estaban usando para construir un colegio o lo que sea, descargaba 20 kilos menos y te los vendía a vos. Como que era todo muy turbio, muy entramado así. Y bueno, eso. Y vos sabés una cosa historia. también, que quedó otra historia. Los tíos vivían en el campo, eran campesinos, y después cuando fueron a la ciudad a vivir a Rzeszów, en departamento. Entonces, claro, verde, campo, viste, encerrado en departamento. Entonces, compraron, eso se compraba, una yauca. ¿Qué es una yauca? Es un pedacito de terreno que debe ser de 4 metros por 6. Ahí se habían hecho ¿cómo decir? Como galponcito. Un galponcito muy chiquito, que de 1 por 1, por ejemplo, si no ocupaban todo el terreno, de 1 por 1, y ahí tenían guardadas el rastrillo y era la huerta de ellos. Entonces tenían ese entretenimiento de caminar 6-8 cuadras a donde estaba esa yauca, ese terrenito, y rabanitos, cosas, sembraban esas cosas. Era como
todo el mundo en esa zona tenía esa yauchka chiquitita, ese terrenito, y bueno, que no era utilizable en invierno, solo en verano. Y con lo que se ganaba en plata, digamos, ¿se podía vivir bien en Polonia, sabes? ¿O Y llegabas se puede, ahí justito? se llegaba justo, pero se podía vivir bien entre comillas, porque vos tenías tu sueldo, pero no tenías en qué gastarlo. Claro, o sea, Porque no podías adquirir galletitas, no podías adquirir un par de zapatos que quisieras, vestirte o los comestibles que quisieras. claro, o sea, el problema no era que no tenías plata para comprar las cosas, sino que Así no había que no carajo había comprar. comprar. No había que comprar. Ojo, no quiero decir con eso que los sueldos eran excelentes y todo lo demás, que podías comprar lo que se te ocurriera. No, el tema era que con lo poco que podías llegar a tener o a ahorrar, que era muy difícil, no se podía comprar lo que vos querías. Ujú. Ojo que eso lo quiero dejar bien en claro, que no, los sueldos no eran muy elevados y ahorrabas de paso. No, llegabas a fin de mes justo, pero si por ahí te sobraba algún zuote, no podías comprar lo que querías. Ok. Y después, bueno, pasando a lo que serían como los servicios del Estado, por ejemplo, la seguridad, ¿era seguro vivir en Polonia? O sea, en cuanto a robos, secuestros o lo que sea, ¿o te cagaban a tiros en la calle? No, yo creo que era seguro. Yo creo que era seguro. ¿Por qué? Porque en cada esquina tenía soldados soviéticos que te estaban vigilando, entonces no tenía forma de... Y cuando agarraban a alguno lo molían a palos. Y eso, se sentía como inseguridad no tanto en el robo, sino inseguridad frente al Estado, digamos, no sé, que dijeses que no sos comunista, por ejemplo, o cosas así. Obviamente no podías decir que no sos comunista, o por ejemplo si tenías un empleo en alguna oficina gubernamental, perdón, o en qué sé yo, en una empresa, se los llamaban a todos rabanitos. Ajá. ¿Por qué rabanitos? Porque eran rojos por fuera, disimulaban que eran comunistas, pero por dentro eran blancos, eran polacos. No quiere decir que haya habido polacos comunistas, obvio. Como hay polacos judíos, hay polacos católicos, o los había también comunistas. Pero la mayoría eran rabanitos. O sea, la mayoría de la gente estaba en contra del gobierno. Obviamente porque estaban mal, vivían mal, no estaban ¿Y de entre los acuerdo. polacos hablaban en contra del gobierno o todos se hacían los boludos de viva el comunismo? No, viva el comunismo, porque entre sus amistades, así como recién dije, sotoboche, sí se hablaba lo que uno sentía, tenía ganas con su familia, con sus vecinos, lo que sea, pero no podías. No, pero por ejemplo ibas al almacén, con el almacenero hablabas un poco, puteaban al gobierno, lo que sea, o cada uno... Sí, pero para que nadie nos escuche. Ah, claro, era como muy por abajo. Claro. ¿Pero por qué? Porque de repente te podían Te podían denunciar. denunciar y bueno. Y si Entonces te te denunciaban, venían ¿qué pasaba? te llevaban, te agarraban de la nariz y te llevaban. Y no saben, No sé. desaparecido en No sé acción. no sé, porque por suerte jamás en mi familia pasó algo así. Ok. Y en Polonia, durante el comunismo, ¿qué sensación se tenía, digamos, del mundo capitalista o de afuera del comunismo? ¿Qué se pensaba? ¿Se llegaba información de lo que era el mundo capitalista o Llegaba nada? muy poca, pero era como un mundo inaccesible. Era algo que creían que a ellos nunca les pasaban esas cosas. Y aparte no era mucha la información, obviamente era todo controlado lo que llegaba. Llegaba esas informaciones más por personas como yo que iba cada tanto a visitarlos y entonces me veían como mi actitud, mi forma de hablar, mi forma de vestir, lo desenvuelta que la persona que venía de afuera a Polonia era, ¿verdad? Ajá. Y entonces ellos veían esa diferencia y decían, pucha, ¿cómo puede ser? Si nosotros somos familia y demás, pero yo soy más desenvuelta, más esto. Tal vez a veces decía cosas que por ahí después me lastimaba para decirlas. Como decir, che, vamos a tomar a la esquina un café. ¿Y qué café? ¿Entendés? O sea, Claro. cosas que yo no me daba cuenta porque no era mi ritmo de vida, mi forma de vida la de ellos, sino era la de acá. Ajá. Y eso es lo que tal vez yo en algún momento habré lastimado a mi gente, diciendo esas cosas o proponiendo, dando una idea de esas. Por eso a veces era como, no sé, un pescado de otra agua. Ajá. Sí, a mí me pasó una vez cuando estuve allá con Marta, que Marta es nuestra tía de Polonia. Me contó que fue mi tío, el que vive acá en Argentina, fue para allá de vacaciones a visitar, así como fue mamá, muchas veces, y me contaba que de repente iba a Polonia y que él veía, no sé, que faltaba comestible o faltaba algún producto, o de repente no había un negocio de tal o cual cosa que acá sí existía.
Entonces mi tío todo el tiempo les decía, y bueno, pero háganlo ustedes, o sea, no tienen competencia, una vez que lo hagan, o sea, les va a ir bien porque todo el mundo les va a comprar a ustedes, pero lo que Marta, mi tía de Polonia, le decía es que hay dos cosas, dos problemas. Uno, no se puede por el gobierno que no te deja. Te aplastan. Claro, o si lo hacías de repente era como que yo un restaurante, un cafecito, algo como muy chiquito, muy familiar, digamos, no podías armar algo grande. Y si te empezaba a ir muy bien, también como que te podían o confiscar o sacar o fuiste. Y después por otro sentido como que la idiosincrasia del polaco en Polonia no era tan proactivo, no era como decir, bueno, me hago un negocio. La gente no sabía hacer negocios, no sabía emprender, no sabía, o sea, valerse por sí mismo. Era como que todo estaba tan controlado por el Estado que esperaban que te lo dé el gobierno o que no haya. O sea, Y no. los rebusques, es como yo digo recién, los rebusques así en mercados negros y todo eso, porque la amiga de mi mamá, por ejemplo, tenía un taller de costura, pero era muy silenciado eso, no sé, venían las señoras a hacerse un abrigo o algo, se lo compraban y ella lo hacía con máquinas, con dos señoras más, pero no era una cosa ¿Era ilegal o se podía que hacer era eso? que era justamente, que era totalmente legal. Alguito ahí había legal, pero otras cosas no tanto. Uh-huh. Bueno, acá Y una cosa quería acotar sí. a todo esto, porque yo creo que vas a terminar vos ya esta entrevista. Es una cosa que me llegó muy profundo y es el día de hoy que no me la puedo olvidar. Eh, Estaba en Katowice, en la casa de mi padrino, pasábamos unas noches ahí, y cerca de Katowice se extrae el coque. ¿Qué es el coque? Como carbón, ¿no? Carbón petrificado. Y hay yacimientos muy importantes. Y una noche las noches eran silenciosas, y una noche le digo a mi padrino, que yo lo llamaba Bata Bata, le digo, ¿qué son esos trenes que pasan y pasan? Si a esta hora no hay frecuencia de tren de pasajeros, yo solamente pensando en eso. Me dice, no, Chaña, no son trenes pasajeros, son trenes, porque el tren se sentía como pesado el tren. Ahora les voy a comentar eso. Me decía, no son trenes que van directamente a Rusia cargados de coque. O sea que todo lo bueno de que tenía Polonia, o sea, todos, por ejemplo, cerdos, que se criaban muchos, coque, no sé qué otras cosas más le puedo nombrar ahora, no me viene a la mente, eran exportados a Rusia. Y me dolió tanto el tema del coque porque yo sentía que el tren, viste que el tren normal va chuc, 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 va rapidito. Y esto era chuco, chuco, chuco. O sea que la locomotora no tenía fuerza, no daba más para cargar todos esos vagones llenos de ese carbón, de ese coque. Que el cual no es que escaseaba en Polonia para la calefacción, pero sí faltaba a veces. En cambio ya en Rusia se llevaban todo. Y era una cosa que me llamó muchísimo la atención, eso me dolió muchísimo sentir ese rugido, no rugido, el ruido del tren, digamos. Es el ruido del tren, pero como agotador, un ruido que estaba agotado ya la locomotora de tironear, como un caballo que pobre tironea, no sé, 5 carros. Fue terrible, eso realmente me marcó mucho, lo sentí mucho. Y el tema después para hacer trámites o lo que sea, ¿era muy burocrático o no se hacían o sabes cómo es eso? Mucho no sé en ese sentido, pero por hablar de mis tíos no era fácil, daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y de oficina a oficina, que el sello, que esto, que ello, tardaban años, por ejemplo, qué sé yo, en otorgar algo. Y me habías contado también que era mucho con, ¿cómo se llama? Como que les tenías que pagar o hacer favores para que bueno, siempre se pagaba, sí, siempre era el tema. Bueno, acá nosotros en la Argentina que tenemos la coima, y allá también existía, o sea, siempre si una secretaria apresuraba un poquito un papelito y bueno, era una florcita, un bomboncito o una naranja, o 2 naranjas se le regalaban, porque eso no existía. Y cuando había naranjas se compraba por unidades. Tipo, no podías comprar el kilo de naranjas. No, bananas no existían, todas esas frutas tropicales, nada. ¿Cuáles eran lo que más se comía allá en Polonia? Y en Polonia hace poco se comía repollo, mucho repollo, toda la elaboración de repollo, mucha papa, crema de leche, con todo eso se hacía de vez en cuando algún filete de cerdo.
Claro, porque aparte no podían comprar la carne toda la que querían, era No, por tarjetita también no de era nuevo. por tarjeta, todo por tarjeta. Se comía mucho té, café no existía. El cafecito era una cosa, una vez por mes una taza. Vos me habías contado que para Navidad, Año Nuevo, Babulla, que es mi abuela, que quiso comprar un pedazo de carne y ¿qué pasó? Sí, pobre vieja, dice, voy a hacer la cola para ir a comprar carne para Navidad. 8 horas de cola. 8 horas. 8 horas parada de cola para conseguir, no sé, un filetito, 2 filetitos de carne. ¿Y para cuántas personas era ese filet? Y teóricamente tenía que alcanzar para 6, éramos 6 para esa Navidad. Y bueno, lo disfrazaban con algo y alcanzaba para 6. Ok, pero no es como que, o sea, No eran 6 churrascos, no, eran, era... supongamos, 2 o 2,5 para 6. Ahí va. Después, bueno, en Instagram yo les puse, digamos, en una historia para que me pasen preguntas de cosas que querían saber de Polonia. Así que si no me seguís, seguime. Así te puedo responder tus preguntas en futuros videos sobre futuros temas. También me preguntaron sobre la educación. ¿Vos sabés cómo era la educación en Polonia? Si era buena, mala, la salud o ese tipo de cosas. Sí, la salud era mediocre. Pero todos tenían acceso a Todos eso. tenían acceso, pero también tenían cola, acceso a los medicamentos. Los medicamentos no eran de lo más top que había en todo el resto del mundo, sino eran cosas ahí. Ujú. Cosas que no... Y la juventud, como no tenía mucho entretenimiento, no había boliches, no había cafés, esas cosas eran prohibidas a la noche, había un tipo de toque de queda, no era un toque de queda total, pero bueno, ya uno sabía que antes de anochecer tenía que volver a su casa. La juventud se deliraba mucho en el tema del alcohol. Se alcoholizaban todos Sí, mucho. sí, era muy triste ver eso. Y eso, ¿qué cosas no se podían hacer? ¿Qué cosas estaban prohibidas que vos de repente acá en Argentina eran los más comunes del mundo, pero cuando llegabas ahí, que te quedabas... Vivir en libertad. Pero de repente, no sé, no se podía, por No, decir cualquier cosa, jugar al fútbol, o no se podía, cosas sí, que podías ser un potrero en la calle, jugar al fútbol, No, sí, pero ya no sé. tenías una cancha, no tenías un deportivo, tenías que estudiar. Y es como decir, ¿viste los caballos cuando van por la calle con las antiparras, esas que le ponen anteojos? Bueno, era así, la gente vivía así, los chicos vivían también de esa manera. No había teatros, no había... Había teatros, pero Sí, ¿para quiénes? Ok. Y... Cines había, pero lo que era entrar al cine, ¿para quiénes servía el cine? ¿Quién podía entrar al cine? Y aparte, ¿qué ¿qué películas iban a ver? Claro. Sí, Lo me mismo que imagino. la televisión en blanco y negro y bueno, y horas y horas escuchando hablar a Gierek, que era uno de los presidentes o los Ujú. primeros ministros de Polonia, era una cosa... Claro, hablaba todo el día. ¿En qué año más o menos es que vos ibas más que nada? Y no me hagas sacar fechas, por favor. Antes del 91, No, sí, obvio. obviamente. Ok. Este. Después. Bueno, turismo y esas cosas había ahí o. Sí, sí, en la época de vacaciones la juventud viajaba mucho. ¿Siempre dentro de Polonia? Siempre O... dentro de Polonia, obviamente, porque para salir necesitaban visas sellados y no sé cuánto y no sé cuánto, y era una cosa muy triste porque nosotros viviendo acá, mi abuela, la mamá de mamá, vino a visitarnos y necesitaban ellos tener... Claro, vinieron de Polonia, viviendo en Polonia, comunista, vinieron de vacaciones a Argentina. Sí, a visitarnos. Entonces mis padres tuvieron que ir al consulado polaco, acá en Argentina, a mandar documentación a Polonia, certificando que la persona que venía, en este caso mi abuela, venía a visitarnos, nosotros nos hacíamos responsables, mis padres se decían responsables de ellos acá en la Argentina. Y ellos tenían también miedo de que el polaco salga y se quede, se radique, se escape de Polonia. Tengo, no sé si la verdad, tengo muchos conocidos que en una época eran amigos, ahora a la distancia, los años nos han separado un poco, que son hijos de amigas de mamá, o de amigos de mamá, o de papá también, son gente de mi edad, que ellos en algún momento intentaron escapar de Polonia y algunos han escapado. Pero han escapado, no como durante la guerra o posguerra inmediata como escaparon mis padres, sino ya con el sistema armado. Ya a los 20, 25, 30 años se escaparon de Polonia.
Y no tenés ni idea si después les podía pasar algo a su familia. Podía haberles pasado, pero no lo sé y no lo puedo confirmar. Ok, perfecto. Y así de como mis padres se tuvieran que ser responsables de mi abuela que vino a visitarnos, y cualquiera que salía a cualquier lado del mundo se tenían que ser responsables, que le daban comida, albergue y seguridad sanitaria. ¿Y cómo se cercioraba el gobierno de Polonia que después iban a volver, digamos? Porque la idea era que no se vayan del país. Claro, porque tenían familia. Ah, solo porque tenían familia, si no... Sí. Después, bueno, salir de Polonia, ¿cómo era? ¿Salías como si fuese por tu casa o te revisaban todo? ¿Cómo era? Yo como turista, digamos, yo yendo a visitarlos. Claro, para salir. No tenía ningún problema en salir. No había ni un solo problema. Que yo recuerdo no tuve ningún obstáculo nunca. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo tenía? Porque ellos querían que vengan extranjeros, ¿sí? Porque dejaban dólares, ¿sí? Legales o ilegales, pero entraba. Y después todo lo que yo quería comprarme, por ejemplo, supongamos cristalería, algún cristal, lo tenía que comprar en negocios especializados que se llaman cepelias, por ejemplo, o un abrigo, o un gamulán, algo, tenía que presentar saliendo de Polonia la factura donde yo lo había comprado y que lo había comprado al precio oficial del dólar, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, muchas cosas yo las compraba, tengo que admitir, en el mercado negro. Entonces, mucha objeción no había. ¿Y qué cosas comprabas, por ejemplo, que no había acá, que quisieses comprar allá? No. Acá había mucho más que allá, pero allá me resultaban las cosas muchísimo más baratas por el negro. Entonces me compraba, como por ejemplo, algo, como lo nombré, cristal, o algún gamulán, no sé, alguna cosa de plata. Ajá. Esas cosas más, o por ejemplo, qué sé yo, adornos, bombitas para Navidad que sean preciosas de vidrio, claro, esas cosas. Y después, vos, para allá, ¿qué llevabas? Comida, más que nada. Sí. Comida, porque no había comida. Sí, porque no había. Ok. Después, vos me habías dicho que de repente muchas veces como vos ibas vestida llamaba mucho la atención, ¿no? Obviamente les llamaba la atención porque yo... no sé, un colorido o unas botas blancas, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, tenía unas botas blancas cortitas, pequeño taquito, en invierno había ido, y no es que me miraban raro ni nada por el estilo, pero es como que llamaban la atención porque no existía eso ahí. No existía. ¿Y nunca te quisieron comprar nada de eso, por ejemplo? No, ¿Nunca te ofrecieron? Jamás me han ofrecido, tal vez alguna amiga, o sea, estas hijas de amigas de mamá, que yo también me hice muy amigas de ellas, porque eran amigas de la infancia, de allá, en algún momento algo me miraban 2 o 3 veces algo, yo ya entendía que le hubiera gustado tenerlo, así que le digo, bueno, toma, llévatelo, y no sé, me lo cambiaban por un chocolate. ¿No te pedían, por ejemplo, que vos traigas de afuera cosas? No. Música, por ejemplo. No. Nada. Eran muy ubicados en ese sentido, Claro, no sé, es como decir, se conformaban con lo poco que tenían. Okay. No eran personas o gente que, ay, dame, quiero. Sí, no se te tiraban encima. No. Muy respetuosos en ese sentido, muy. Ok. Es como la educación, lo que también me asombró muchísimo, y creo que ahora también, era la educación que tenía la gente. Gracias, no hay por qué, por favor señora, hasta los niños chiquitos te dejaban la puerta abierta para que entraras vos primero por ser mujer a un ascensor. Y esas cosas me llamaban muchísimo la atención, y es el día de hoy que sucede. Porque vos fuiste a Polonia ya durante el capitalismo también, ya después del comunismo. Sí. ¿Fuiste alguna vez durante la época del movimiento Solidarność? No, Solidarność no. ¿Nunca fuiste en esa época? No, la verdad que no. ¿No? Si digo que sí, miento. Y bueno, durante el capitalismo, ¿qué diferencias eran las más grandes que encontrabas entre el comunismo y ahora, digamos, de cuando fuiste? Todo el esplendor. Nació Polonia, revivió Polonia, floreció Polonia. Era el día y la noche, era una cosa increíble para mí también ver la diferencia del comportamiento de la gente, de encontrar, la gente encontrar los mismos cigarrillos, Marlboro, perdón por la marca, ¿no? Pero Marlboro en Buenos Aires, en Estados Unidos y en Polonia. Que antes los cigarrillos, yo fumaba, era una cosa asquerosa, infumable. Sin filtro, una cosa que... No, dejémoslo ahí porque lo único bueno era la vodka.
Pero bueno, que se había más trenes, más gente, o negocios. Obviamente floreció, creció, se desarrolló. Yo dije, ¿en qué mundo estoy ahora? Porque no era la misma Polonia que yo había visto años anterior. ¿Y la gente qué opinaba allá en Polonia sobre eso? Feliz. ¿Sí? Feliz, porque tenía acceso a todo, que tenía esto, tenía lo, todo. Es que, no sé, los saques en su momento, en sus peores momentos de Polonia y los traigas, por ejemplo, a la Argentina, a Buenos Aires. Los tíos, cuando nos vinieron a visitar, también salieron del comunismo, vinieron acá, se deslumbraron, miraban por la calle, miraban luces, miraban los negocios, zapaterías llenas de cosas, o sea, eran una cosa que no lo podían creer que existiera eso. Y podía putear al gobierno también. Y tranquilamente en casa se les ayudaba a hacer eso. Bueno, creo que eso va siendo todo. Por supuesto, les voy a dejar todas mis redes sociales, el canal de YouTube de mamá. ¿Ya está? Sí, ¿querés contar algo más? No, la verdad que no. ¿Algo más que me quieras costó contar? un montón decirlo. No, creo que no. Creo que no. O sea, soy feliz de que haya cambiado todo eso allá para bien. Estoy contenta de poder vivir acá en Argentina siendo polaca, porque ya somos polacos también. Seguir con las tradiciones y bueno, y estar acá, bien. Y tener la oportunidad de viajar cuando uno quiera y tener gente linda allá para ir a visitar. O sea, ¿podemos certificar acá mismo que el comunismo era una mierda? Sí. Certificado sí. Que el comunismo es una mierda. Para cerrar el video, por supuesto, les voy a dejar todas mis redes sociales, pero esta vez vamos a terminar distinto el video. Y les voy a dejar una canción al final, que es una canción que era casi como el himno, que era súper emblemático de la época del sindicato Solidaridad de Polonia, de cuando cayó el comunismo, que es una que se llama Mure, que significa en polaco muros. Que nada, se las dejo para que la escuchen, está subtitulada para que la puedan leer la letra, y los invito a que la lean y que la disfruten. Sabes emocionar a la gente vos, Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, gracias. On natchniony i młody był i nie policzyłby. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrli murom zęby krak, zerli kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrli murom zęby krak, zerli kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrli murom zęby krak, zerli kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrli murom zęby krak,
zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg, patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się